Esto es Dios Sobrenatural, con el apóstol Rolando Bautista, pastor general del Ministerio Internacional, el Rey de Gloria, Dios Sobrenatural. Vamos a continuar en esta mañana hablando de este tema que es muy importante. Y hoy vamos a platicar y conversar con ustedes haciéndonos una pregunta. Y la pregunta en esta mañana es: ¿por qué debemos evangelizar? ¿Cuál es la pregunta de esta mañana, iglesia? ¿Por qué debemos evangelizar? Ustedes saben que la evangelización tiene que ver con la proclamación de las buenas nuevas de salvación. Y hoy vamos a ver, a la luz de la palabra, ¿por qué la iglesia debe de evangelizar? Hemos hablado que la iglesia a nivel general ha estado muy cómoda, muy acomodada. Y no vamos a hablar de la iglesia del vecino, no vamos a hablar de la iglesia, de las iglesias que están acá en esta ciudad hermosa de San Marcos. Vamos a hablar de nuestra iglesia. ¿Cómo se llama nuestra iglesia? El Rey de Gloria. No vamos a hablar de otra iglesia, vamos a hablar del Rey de Gloria. Y le voy a hacer una pregunta en esta mañana y quiero que usted me responda con un sí o con un no. ¿Cree usted que la iglesia del Rey de Gloria está evangelizando? ¿Sí o no? Bueno, ¿dónde nos quedamos? ¿Cree usted que la iglesia, el Rey de Gloria, está cumpliendo la gran comisión de evangelizar? Bueno, algunos dicen sí, otros dicen que no. Pero como yo los conozco a ustedes, déjeme decirle, hay un pequeño porcentaje de creyentes que sí están comprometidos con la evangelización, pero la gran mayoría de la iglesia no han tomado la iniciativa para cumplir la gran comisión. Nunca han evangelizado a una persona. Nunca han ganado un alma para Jesús. Y es mi deber como su pastor enseñarle a usted la importancia de la evangelización. Y hoy vamos a ver acá por qué razones la iglesia Rey de Gloria debe de evangelizar. ¿Por qué debemos de evangelizar? Número uno, quiero que me lo lean todos en voz alta acá, porque hoy lo vamos a poner en la pantalla con la Biblia. Número uno, digan todos, es un mandato de Dios. Pregunto, ¿por qué debe de evangelizar la iglesia al Rey de Gloria? ¿Es un mandato de su pastor? ¿Es una orden del pastor? ¿Es una orden de su líder? ¿De quién es la orden, iglesia? ¿Se recuerdan lo que dice la palabra de Dios acá? Y les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién, iglesia? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lo que la palabra nos enseña, mis queridos hermanos, es que la razón número uno para evangelizar es porque es una orden de Dios. Es un mandato de Dios. Y hemos aprendido acá que las órdenes de Dios no se cuestionan. Las órdenes de Dios no se discuten. Las órdenes de Dios se obedecen. Pero lamentablemente, mis queridos hermanos, la mayoría de los creyentes no obedecen esa orden. No quieren tomar en cuenta la voluntad de Dios. ¿Sabe que la palabra de Dios dice: Dios no quiere que nadie se pierda? Él quiere que todos sean salvos, que todos se arrepientan de sus pecados, que todos tengan vida eterna. Pero déjeme decirle algo, ese es el deseo de Dios, ese es el corazón de Dios. Y aun cuando Él le dé la orden a la iglesia, le dé la orden al pueblo, tristemente
mucho pueblo no quiere acatar esa orden, no quiere obedecer esa orden. Y el Señor les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Aprendíamos la semana pasada que la palabra mundo es la palabra etnos. Etnos tiene que ver con etnias. Y cuando hablamos de un etnos, hablamos de un grupo específico de personas. También la palabra etnos, que tiene que ver con mundo, se refiere a todo el globo terráqueo, se refiere a la tierra, pero también se refiere a los habitantes del mundo, pero también se refiere a grupos específicos de personas, grupos étnicos que hablan el mismo lenguaje, las mismas costumbres, los mismos términos, el mismo ambiente, las mismas circunstancias, conocen el mismo ambiente. Y hablábamos de la semana pasada de el mundo de los negocios, el mundo de la medicina, el mundo de la gastronomía, el mundo de la química, el mundo de la ingeniería civil, el mundo de la ingeniería agrónoma, el mundo de la música, el mundo de las artes. Hay diferentes etnos, el mundo de la farándula, el mundo de los artistas. ¿Sí me doy a entender, iglesia? O sea, son personas con las cuales uno se desenvuelve. Por ejemplo, si usted se desenvuelve en el mundo de la educación, usted va a hablar términos de educación, se va a relacionar con gente que habla de educación, y ahí en su etnos usted puede predicar, usted puede evangelizar, usted puede hablar de Cristo, usted puede predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Estamos, iglesia? Ahora viene la palabra de Dios, dice, volvamos al pasaje. Mire, este pasaje es hermoso, hermano. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice la Biblia? Será salvo, mas el que no creyere, ¿qué sucederá? Será condenado. Ahora alguien dirá: pero la gente conmigo no se convierte, la gente conmigo no recibe a Jesús, la gente conmigo no hace la confesión de fe. Mi querido hermano, esa no es responsabilidad suya, porque no es usted el que va a convencer y va a persuadir a la persona. Va a ser el Espíritu de Dios el que va a hablar al corazón de esa persona. Pero si usted tiró la semilla de la palabra, tiró la semilla del evangelio, predicó de la persona de Cristo, y la persona no se convierte, la persona le dice no, la persona rechaza la invitación, pero quedó la semilla sembrada de la palabra de Dios, y esa semilla va a dar fruto, tarde o temprano va a dar fruto, iglesia. Pero también la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Será salvo, mas el que no creyere. Pero ese ya no es problema suyo, eso ya no es responsabilidad de usted, eso ya no tiene nada que ver usted. Pero usted y yo tiremos la semilla, enseñemos la semilla, prediquemos la semilla, prediquemos la palabra, evangelicemos, ganemos almas, hablemos de Cristo. Yo le vengo a decir algo, mi hermano, es responsabilidad de la iglesia la evangelización. Así que la primera razón es un mandato de Dios. ¿Cuál es la segunda razón, iglesia, por la cual debemos de evangelizar? La segunda razón es: ¿cómo creerán? Fíjese, ponga mucha atención en esto. ¿Cómo creerán? Y le voy a hacer una pregunta: ¿cuál fue la manera de cómo usted creyó? ¿Escuchando? ¿Alguien le habló? ¿Alguien tomó la iniciativa? ¿Alguien lo buscó a usted? ¿Alguien se tomó el tiempo de hablarle de la persona de Cristo Jesús? Y miren ustedes lo que dice la palabra de Dios. Usted no espere, hermano, que la gente venga por sí sola en la iglesia. Mire, yo he sabido de personas que han venido solas por pura iniciativa a una iglesia, pero son casos muy escasos, muy raros. La gente necesita conocer, la gente necesita saber, la gente necesita que alguien les hable. ¿Cómo creerán? ¿Cómo sabrán? ¿Cómo se enterarán? ¿Cómo buscarán a Dios? Si no hay quien tome la iniciativa para que vaya a ellos y les hable de la persona de Jesús. Y mire lo que dice la escritura acá en este pasaje. Pasemos al siguiente punto rápidamente, ¿verdad? En donde dice ¿cómo creerán? Romanos 10, 13 al 17. Y mire lo que dice Romanos 10, 13 al 17.
Porque todo aquel, oiga bien esa palabra, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué sucederá, iglesia? Será salvo. Ahora bien, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por eso es importante cuando la gente le presentemos el evangelio, que usted los lleve a invocar el nombre del Señor. ¿Y de qué manera se hace? Cuando usted le dice a la persona: usted quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador personal, permítame ayudarle en esta oración. Invoquemos juntos el nombre de Jesús. Y entonces viene la persona y dice: Señor Jesús, te invoco como mi Señor y mi Salvador personal. ¿Sí me estoy dando a entender, iglesia? Es una manera de invocar la persona de Jesús y recibirle en su corazón. Entonces dice acá la palabra de Dios: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será, ¿qué, iglesia? Salvo. Pero mire el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han? ¿Tiene sentido la palabra o no tiene sentido? Entonces vea usted, ¿cómo van a creer en aquel que nunca han oído? ¿Cómo van a creer o invocar a aquel que nunca han escuchado? Estas preguntas son claves. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces, para que la gente crea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que hablarles, tenemos que llevarles el mensaje, tenemos que presentarles la salvación a través de la persona de Cristo Jesús. Pero luego dice la siguiente manera: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han, qué, iglesia? No han oído. En otras palabras, usted dirá: si toda la gente ha oído. No, tranquilo, hermano, no toda la gente ha oído. Hay mucha gente que todavía necesita oír el mensaje de salvación. Necesita que les prediquemos. ¿Cuánto me está escuchando en este momento, iglesia? Entonces vean ustedes, dice la palabra de Dios acá: ¿y cómo creerán? Esto es tremendo. Léanmelo todos. ¿Cómo dice la otra parte? Dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han, ¿qué? Oído. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, por favor, mire al hermano que tiene cerca, dígale: hermano, Dios nos está diciendo. Pero vamos, dígaselo. Vamos, dígale: mi querido hermano, Dios nos está diciendo que es nuestra responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? Evangelizar. Esa es su responsabilidad. ¿La está haciendo? Uy, qué silencio. ¿Usted lo está haciendo? ¿Está evangelizando? ¿Está predicando? ¿Está hablándole a la gente de Cristo? Porque hoy la gente está más interesada en hablar de negocios, más de proyectos, más de sus necesidades, de sus problemas. Hoy, déjeme decirle, hay una iglesia tan frágil que en lugar de orar por la gente para que la gente reciba un milagro por sus problemas, buscan que la gente los ayude, hermano. Déjeme decirle, los psicólogos y los psiquiatras, la verdad que les está yendo bien, hermano. ¿Quiere usted ver una carrera que tenga futuro? ¿Cuál cree usted que podría ser una carrera que tenga futuro de aquí en adelante? Los psicólogos y los psiquiatras. Antes no le hacían caso a los psicólogos, hermano. Antes buscar un psicólogo era muy raro. Pero el día de hoy, mire, aún los creyentes buscan a los psiquiatras. Aún los creyentes buscan a los psicólogos. Y no me vaya a malinterpretar, no que ser psicólogo o ser psiquiatra es del diablo. No. Si Dios levanta en la iglesia psicólogos, psiquiatras,
Pues yo oro para que tengan temor de Dios. Yo oro para que, aparte de hablarles de lo que aprendieron profesionalmente, les hablen de Cristo, les prediquen de Cristo, les digan que la respuesta es Cristo, les digan que la salida es Cristo, les digan que la solución es Cristo, les digan que la salvación está en Cristo, les digan que la respuesta es Cristo, les digan que el único que nos puede ayudar es Cristo. Por eso usted, en el etnos en el cual se desenvuelve, usted es abogado, háblele de Cristo a la gente que lo busca. Usted es médico, háblele de Cristo a la gente que se mueve en este ámbito de la medicina. Usted es agrónomo, hábleles a los que se mueven en el ámbito de la agronomía, pero hable de Cristo, predique de Cristo. ¿Cómo pues oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay quien les abra la boca para testificar de Cristo? Hermano, por eso mucha gente el día de hoy se está muriendo sin Jesús, se están yendo al infierno sin Jesús, están perdiendo la vida sin Jesús, porque la iglesia está callada, la iglesia está más ocupada en sus compromisos, en sus quehaceres, en sus intereses, en su bienestar, en su seguridad, en su dinero, que hablar de la persona de Cristo Jesús. Cuando usted se ocupe de las cosas de Cristo, cuando usted se ocupe de las cosas del reino de Dios, Dios se va a ocupar de usted, hermano. ¿Sí me están escuchando todos en esta hora? ¿Cuántos pueden decir: Dios se va a ocupar de mis necesidades? Vamos, levante su mano, diga: Dios se va a ocupar de mis necesidades. Dios se va a ocupar de mis problemas. Dios se va a ocupar de cualquier enfermedad que yo tengo. Dios se va a ocupar de cualquier necesidad que yo tengo. Pero mi hermano, ¿sabe cuál es lo injusto de parte de nosotros? Nosotros le exigimos a Dios, nos enojamos con Dios, nos peleamos con Dios, nos ponemos bravos con Dios, y a veces decimos: ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me atiendes? ¿Por qué no me ayudas? Pero muchas veces no cumplimos nuestra responsabilidad delante del Señor. Yo le aseguro que si invertimos los papeles y usted se dedica, hermano, a cumplir la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios, que el primer deseo de la voluntad de Dios es que, dice él, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos y tengan vida eterna. Yo le sugiero, pruebe eso. Ocúpese del reino, ocúpese de Dios, ocúpese de la evangelización, ocúpese de servir a Dios, ocúpese de ser útil en el reino de Dios, ocúpese de hacer la voluntad de Dios, y le aseguro que sin que usted pida, sin que usted llore, sin que usted se queje, el Dios de los cielos va a dar la orden, y ese milagro que usted está creyendo de Dios, usted lo va a recibir sin mover las manos, sin hacer nada. La mano de Dios se va a manifestar sobre usted, porque usted se encarga de lo de Dios, hermano. Todo aquel que se ocupa de las cosas de Dios, el Señor se ocupa de sus asuntos. Digan todos conmigo: cuando yo me ocupo de las cosas de Dios, Él se ocupa de mis asuntos. ¿O no tiene sentido eso? Y el ocuparse de las almas es una prioridad para Dios, hermano. Yo admiro a la gente que de verdad, hermanos, son tan espontáneos para evangelizar, para predicar, para enseñar la palabra. Yo les he comentado a ustedes que una de las peticiones mayores de Jesús es: la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies ¿qué, hermano? Que envíe obreros a su mies. Porque ese es el corazón de Jesús. De verdad, yo se lo digo con todo mi corazón: haga la prueba, ocúpese de las cosas de mi Dios, y le aseguro que Él se va a ocupar de sus cosas. Y sin que usted se esfuerce tanto, Dios va a dar la orden, y ese milagro que usted está esperando va a venir en el nombre de Jesús. Entonces dice la palabra, volvamos a Romanos
Mire qué pasaje más lindo es este. Vamos a ver otro versículo de Romanos. Creo que tenemos otro ahí. Dice, ayúdenmelo todos. ¿Cómo dice? ¿Y cómo predicarán si no fueren qué? Ayúdenme. ¿Y cómo predicarán si no fueren? Ahora, ¿quiénes van a ser enviados? Los que vamos a ser enviados somos nosotros. Entonces, ¿cuál es mi deber como su pastor? ¿Cuántos quieren ser enviados? Usted era, pero yo no puedo ir a predicar a la China. Es que no necesariamente lo mandemos a la China. ¿Puede usted predicar en su vecindario? ¿Puede usted predicar en su trabajo? ¿Puede usted predicar con sus compañeros de estudio? ¿Puede usted predicar en el mercado? ¿Puede usted predicar en cualquier área en la cual usted se desenvuelve? ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? Sí lo puede hacer. Entonces mi deber es enviarlo. El punto es que usted quiera. Porque ese es un elemento también muy importante, que hay personas que no quieren, hermano. Pero ¿sabe cuál es el contraste? Que no quieren ser enviados a predicar la palabra, pero si les dijéramos, lo envío a soltar el chisme del último momento, ¿qué cree usted? Hay gente, usted que, mire, usted ya vio esos que, mire, le voy a hacer una preguntita. ¿Cuántos de ustedes han encontrado chismosos que capturan la atención de uno, hermano? No, dígame la verdad. ¿Cuántos han encontrado chismosos que capturan la atención de uno? Tienen una, ¿qué, hermano? Hasta sus expresiones. Ya te diste cuenta. Mira. Pero hermano, tienen una habilidad que el que está escuchando el chisme se queda así como, qué bárbaro para hablar, ¿verdad? No, dígame la verdad. ¿Usted se ha encontrado con ese tipo de gente, hermano, sí o no? Te traigo ¿cómo dice usted, hermano? Te traigo te traigo un chisme caliente, uno de esos recién salidos del horno. Si te contara. Si contame pues, dice el otro, ¿verdad? Porque le ponemos salsa a los tacos. Pero ¿cómo es posible que para hablar cosas que no tienen sentido usted sí se presta, pero para predicar la palabra usted dice, es que me da miedo, me da pena, no tengo palabras, no sé cómo expresarme, no sé cómo hablar? No hay ninguna justificación, hermano. Decía Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Cuántos en esta mañana pueden decir, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios? ¿Sabe? Oiga, ¿sabe por qué mucho creyente le cuesta evangelizar? Porque se avergüenza del evangelio. Pero le tengo una noticia. Tú te avergüenzas de él, él un día se va a avergonzar de ti. Amén. Ahora mire pues, volvamos al pasaje. Romanos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y esto me gusta mucho, hermano. Como está escrito. ¿Cómo está escrito? ¿Qué dice esta palabra en signos de admiración? Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian, ¿qué más, iglesia? Las buenas nuevas. Hermano, cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, hermano. En otras palabras, cuando usted va a evangelizar, Dios dice, qué lindo esos pies, qué hermoso esos pies, qué bello esos pies de los evangelistas.
que anuncian las buenas nuevas de salvación. Qué lindo ver a mis hijos, Rey de Gloria, evangelizando, predicando la palabra. Si algo produce una gran satisfacción al corazón de Jesús, es cuando usted dirige sus pasos para la evangelización. Amén, iglesia. Pero a veces nuestros pasos los dirigimos para otras cosas. Y la gente se está muriendo. ¿Sabía usted que cada segundo son miles de personas que mueren alrededor del mundo? Y un alto porcentaje de esas personas no va al cielo. ¿Dónde usted cree que van, iglesia? Van al infierno. Pero cuán hermosos son los pies. Vamos, diga conmigo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Razón número 3 por la cual debemos de evangelizar: por la condición de la gente. Usted se ha preguntado cómo está la gente el día de hoy, hermano. Mire lo que dice Mateo 9, 35 al 38. Mateo 9, 35 al 38. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando, ¿qué? Toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban, ¿cómo estaban, iglesia? Desamparadas, ¿qué más? Dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Razón número 3 por la cual debemos de evangelizar es por la condición de la gente. ¿Cómo está la gente el día de hoy, iglesia? Más en los tiempos que estamos viviendo. ¿Cómo está la gente el día de hoy? Uno de estos días estábamos con mi esposa en un centro hospitalario y de repente yo vi unas personas que conozco muy afligidas, muy preocupadas, y de repente vieron que estábamos ahí mismo y se me acercan y los abrazamos, los saludamos, y cuando nos hablaron y conversamos ahí, porque estábamos en un área donde habían varias especialidades, dicen ellos: es que vamos a llevar a nuestro hijo de 15 años con el psiquiatra. Fíjese que nuestro hijo tiene problemas psicológicos, problemas mentales, es muy hiperactivo, no se está quieto. Y empezaron a hablar de su hijo y tenemos cita con la doctora y lo van a atender ahí porque está haciendo cosas que no son normales, y nos recomendaron venir con esta doctora porque esta doctora es muy buena y esta doctora le va a ayudar. Un niño de 15 años con problemas psiquiátricos, un niño de 15 años con problemas mentales. La gente el día de hoy, hermano, la condición de mucha gente en el mundo el día de hoy, aún creyentes, porque déjeme decirle, aún hay creyentes que se deprimen fácilmente, creyentes que se la pasan llorando todos los días, creyentes que cualquier cosa los desanima, creyentes que pierden la fe, creyentes que están desanimados, que están desalentados, creyentes que están enfermos, creyentes que ya no tienen ganas de seguir viviendo, que ya no tienen ganas de seguir luchando. Se lo digo porque yo he visto en el ámbito de los cristianos que no son fuertes en Dios, que fácilmente se desaniman, que fácilmente quieren tirar la toalla, que fácilmente quieren abandonar los caminos de Dios.
Es increíble, hermano, cuánta fragilidad hay en el pueblo de Dios el día de hoy. Yo vengo a decirte algo. El Señor te dijo: yo no te di un espíritu de cobardía. Tú no eres un cobarde. Yo te di un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Todo lo puedes en Cristo, que es tu fortaleza. Yo vengo a decirte: no importa las circunstancias, no importa las situaciones, no eres un cobarde, eres un valiente en Cristo Jesús, iglesia. Dios sobrenatural, con el apóstol Rolando Bautista, pastor general del Ministerio Internacional, el Rey de Gloria, Dios sobrenatural.